Lobo yacía junto a la puerta del cuarto de los niños, como lo había hecho cada noche durante los últimos 3 años. El enorme pastor alemán no dormía hasta que el niño se quedaba dormido. Santiago observaba al perro desde la oscuridad del pasillo y apretaba en su bolsillo las llaves de la camioneta. En 1 hora, saldría del pueblo y regresaría solo. La familia no sabría la verdad hasta un mes después, cuando un hombre que Santiago no había visto en su vida tocaría a su puerta. Un hombre que debería estar muerto. Y lo que les contaría destrozaría sus vidas, dividiéndolas en un antes y un después. La cucharita tintineó 3 veces contra el borde de la taza. Santiago siempre revolvía el azúcar de esa manera, como si contara los últimos instantes de calma antes de que comenzara el día. Afuera, el pueblo serrano se hundía bajo el frío de febrero. La escarcha cubría los techos de las casas como un grueso manto, como si intentara aplastar contra la tierra todo lo que pudiera escapar. El recibo de la luz volvió a subir, dijo Valentina, volteando las gorditas en el comal. Lo decía cada mañana de una forma distinta, a veces con un suspiro, a veces con un ligero reproche, a veces simplemente constatando el hecho. Hoy era un día de constatación. Santiago asintió sin apartar la vista de la ventana. Ya había hecho las cuentas en su mente. El sueldo menos la comida, menos los servicios, lo que quedaba, como siempre, apenas alcanzaba. Las gorditas chisporrotearon, llenando la cocina con el olor a masa y manteca. Junto a la puerta del cuarto de los niños yacía Lobo. El enorme pastor alemán no se movía. Solo sus orejas se crispaban, captando cada sonido detrás de la puerta cerrada. Cuando Valentina se dirigió a despertar a los niños, el perro levantó la cabeza y gruñó sordamente. Santiago, quita al perro, pidió Valentina, deteniéndose a 2 pasos de Lobo. Ni siquiera puedo acercarme a mi propio hijo. Santiago se levantó, pero no alcanzó a llegar. La puerta se abrió y Mateo se escabulló hacia afuera, abrazando de inmediato al perro por el cuello. Buenos días, Lobito, susurró el niño, hundiendo el rostro en el pelaje gris. El perro se calmó al instante, apoyó el hocico en el hombro de Mateo y se quedó quieto. Valentina suspiró, no con irritación, sino más bien con cansancio, y volvió a la estufa. Detrás de ella bajó Diego, bostezando y frotándose los ojos. Lanzó una mirada a su hermano y al perro y se dirigió a la mesa. Lobo siguió al chico mayor con una mirada cautelosa y gruñó en voz baja. Quieto, le ordenó Santiago secamente. Lobo se calló, pero la tensión en su cuerpo no desapareció. Vigilaba a Diego como un centinela a un intruso en la frontera. La familia comía en silencio. Las gorditas desaparecían de los platos una tras otra. Los tenedores repiqueteaban. Alguien bebía su café de olla demasiado ruidosamente. Debajo de la mesa, Lobo yacía con el costado pegado a la pierna de Mateo. El niño bajaba la mano de vez en cuando y acariciaba la cabeza del perro. Diego, ¿cómo te va en la escuela?, preguntó Valentina, sirviéndose más café. Bien, respondió Diego sin levantar la vista. Saqué un 10 en álgebra. Qué bueno. Mi amor, asintió su madre y se volvió hacia el menor. ¿Y tú, Mati? Mateo se encogió de hombros, desmoronando una gordita en trocitos. También bien, murmuró. ¿Seguro que bien?, insistió Valentina con suavidad. La maestra me llamó la semana pasada. Mateo levantó la vista, y en sus ojos brilló algo testarudo. Me molestan, soltó. Dicen que soy un niño de mami con un perro niñera. Son unos idiotas, zanjó Diego, untando cajeta en su gordita. Lobo no es una niñera. Le salvó la vida. Santiago dejó el tenedor. El recuerdo lo inundó contra su voluntad. Mateo bajo el hielo, su pequeña mano agitándose en el agua. Lobo, saltando al agujero helado sin que nadie se lo ordenara. Hacía 3 años. Pero el corazón todavía se le encogía al recordarlo. Quizás es hora de que Mateo aprenda a ser un poco más independiente, sugirió Valentina con cautela, mirando a su esposo. Ya no es un bebé. Es mi amigo, interrumpió Mateo, abrazando al Lobo por el cuello debajo de la mesa. No lo voy a entregar. Nadie había hablado de entregar, pero la palabra quedó flotando en el aire, como la neblina matutina sobre el río. Valentina frunció el ceño. Santiago se quedó mirando su plato. Lobo gimió en voz baja. En el aserradero olía a madera fresca y aceite de máquina. Santiago acarreaba tablas desde la pila hasta la camioneta. Los músculos de sus brazos se tensaban bajo el peso. La espalda le dolía. El trabajo era duro, pero estable. En aquella región, eso significaba más que en cualquier otro lugar. Hernández, qué bien trabajas.
Siempre se puede contar contigo, le gritó don Víctor, el jefe de patio. Al pasar, Santiago asintió, secándose el sudor de la frente con la manga. Se puede contar contigo. Buenas palabras, pero no pagaban más por ellas. Y el dinero siempre faltaba. Diego necesitaba inscribirse a un deporte. Mateo una chamarra nueva. Las cuentas de la casa. ¿Se enteraron? En la soledad. Un oso mató a una vaca, decía uno de los cargadores mientras desenredaba un cable, justo al lado del corral. Seguro era uno que no hibernó bien, respondió otro. El invierno fue templado. No todos se durmieron. Menos mal que Hernández tiene a lobo, rió el primero. Ese se despacha a cualquier oso. Santiago no respondió, pero una inquietud se removió en su interior. Lobo realmente podía protegerlos, pero últimamente el perro se había vuelto demasiado agresivo. La semana pasada se había lanzado contra el cartero. Santiago apenas logró detenerlo. La mujer luego se quejó con el sargento del pueblo. Levantó la siguiente tabla, sintiendo el peso no solo en sus brazos, sino también en algún lugar de su pecho. Mateo caminaba a casa lentamente, arrastrando la mochila por el camino de tierra. Sus compañeros de clase ya se habían adelantado, riendo y empujándose. No lo habían invitado. El niño iba encorvado, como si intentara hacerse más pequeño, más invisible. En el portón lo esperaba Lobo. El perro estaba sentado inmóvil, y solo la cola barría el polvo cuando Mateo se acercó. «Hola», susurró el niño, cayendo de rodillas y hundiendo la cara en el cálido pelaje. Otra vez se rieron. «Dijeron que me cuidas como si fuera un bebé». Lobo le lamió la oreja. Mateo abrazó al perro con más fuerza y empezó a hablar en voz baja, casi inaudible, sobre la escuela, sobre la maestra, sobre el miedo que le daba pasar al pizarrón. «Amarra a tu perro, Mateo», se escuchó una voz molesta. Don Genaro, el vecino, pasaba con una bolsa de mandado. Al ver al perro, hizo una mueca y aceleró el paso. Lobo se levantó, se tensó y gruñó sordamente, mirando al vecino. «Quieto, quieto», balbuceó Mateo, agarrando al perro por el collar. «Es bueno, don Genaro. Es peligroso. Ese perro tuyo», masculló don Genaro sin voltear. «Hace tiempo que debieron deshacerse de él». Mateo metió rápidamente al Lobo al patio y cerró el portón. «No le hagas caso», le susurró, abrazando al perro. «No eres peligroso. Solo me estás protegiendo». Lobo le lamió la mejilla. En los ojos del perro había una lealtad tan absoluta que al niño le dio calor, a pesar del frío del aire. Santiago regresó a casa cuando el crepúsculo ya se espesaba tras la ventana. Valentina ponía la mesa, moviéndose entre la estufa y la barra con su habitual cansancio. Olía a papas fritas con chorizo. «Papá, ¿podemos hablar?» Diego se levantó de la mesa, donde hacía la tarea. «Claro», asintió Santiago, quitándose las botas. Abrieron una clase de box en la escuela, empezó Diego, jugueteando con el borde de su cuaderno. «Quiero inscribirme, pero necesito 1,500 pesos para el uniforme y los guantes». Santiago repasó mentalmente el presupuesto. 1,500 pesos era la mitad de lo que les quedaba hasta el próximo pago. «Lo pensaré, hijo», respondió, quitándose la chamarra. «Dame tiempo». Diego asintió y volvió a sus deberes. En la mesa, Mateo estaba sentado en silencio, casi sin tocar la comida. Lobo yacía a su lado, con el hocico apoyado en sus rodillas. Cuando los niños se fueron a su cuarto, Valentina le sirvió un café a Santiago y se sentó frente a él. «Santiago, ¿quizás de verdad es hora de dar al perro?», preguntó en voz baja, para que los niños no oyeran. «Lobo salvó a Mateo», dijo Santiago, más bruscamente de lo que pretendía. «Eso es sagrado, pero se está volviendo peligroso», replicó Valentina, rodeando su taza con las manos. «Tú mismo lo ves. Le gruñe a todos, menos a Mateo y a ti. Los vecinos se quejan». Santiago guardó silencio, mirando el café, donde flotaba un trocito de canela. «Lo sé», dijo finalmente, «pero no puedo. No después de lo que hizo». Valentina suspiró y no insistió más. Solo los platos tintinearon suavemente mientras los recogía de la mesa. En el cuarto de los niños, la luz se apagó. Diego estaba en su cama. Mateo, en la suya. Entre ellos, 3 pasos y un abismo de edades. «No te preocupes por lo de la escuela», dijo Diego en la oscuridad. «Son unos idiotas. Si no fuera por Lobo, me habría ahogado», susurró Mateo. «Lo sé», respondió Diego, volteándose de lado, «pero mamá tiene razón. Se ha vuelto agresivo con los extraños.
No es agresivo. Mateo se incorporó sobre un codo. Me está protegiendo. Diego no discutió. Apagó la lamparita de noche y el cuarto se sumió en la oscuridad. Afuera, en el pasillo, Lobo yacía inmóvil. El perro no dormía. Una gran sombra gris en la casa oscura, vigilando el sueño del niño que una vez se hundió bajo el hielo. En el silencio solo se oía el tic-tac del viejo reloj de la pared y la respiración apenas perceptible del perro. Santiago pasó por allí, se asomó al cuarto de los niños a través de la puerta entreabierta y vio a Lobo, que giró la cabeza y lo miró con sus ojos amarillos. En esa mirada había lealtad, la disposición a dar la vida. Santiago cerró la puerta en silencio y fue a su habitación, pero tardó mucho en dormirse. Yacía pensando que pronto tendría que elegir entre su deuda con el perro y la seguridad de su familia. Y afuera, la escarcha caía silenciosa e inexorable, cubriendo las huellas del día. El clavo entró en la tabla al tercer martillazo. Santiago golpeó exactamente donde había apuntado, y esa fue una pequeña victoria en la mañana del sábado. La cerca se había inclinado desde el otoño, y ahora, a finales de febrero, 3 tablas colgaban tan sueltas que podían caerse con un viento fuerte. «Papá, mira», gritó Mateo, agitando un palo. El niño estaba en medio del patio escarchado, y Lobo se había plantado frente a Im en una postura tensa, listo para arrancar en cualquier segundo. «Lánzalo», dijo Santiago, dejando el martillo a un lado. Mateo arrojó el palo hacia la esquina más lejana del patio. Lobo salió disparado tras él, levantando polvo helado, lo atrapó en el aire y frenó junto a un montón de leña. El niño reía, aplaudiendo. En momentos así, el perro parecía completamente inofensivo, solo un perro grande al que le encantaba jugar. El portón rechinó. Don Genaro se dirigía a su cobertizo por el pasillo común entre los terrenos. Era más rápido que rodear por la calle. El vecino llevaba un hacha en la mano. Al parecer iba a cortar leña. Lobo soltó el palo al instante y levantó la cabeza. Las orejas se le pusieron de punta. El cuerpo se tensó. Un gruñido bajo brotó de lo profundo de su pecho. «Fu», sentado. Mateo agarró al perro del collar con ambas manos. Lobo se sentó, pero no apartó la vista del vecino. Los músculos bajo su pelaje temblaban, listos para el ataque. «Don Genaro, mejor de la vuelta», gritó Santiago, saliendo de detrás de la cerca. El vecino se detuvo, giró la cabeza. «¿Ahora qué? ¿Tengo que rodear por mi propia tierra?», preguntó irritado, entrecerrando los ojos. «Es que Lobo anda nervioso hoy», explicó Santiago, dando un paso hacia el perro. «No quiero arriesgarme». Don Genaro resopló y siguió su camino sin cambiar de ruta. El hacha se balanceaba en su mano al compás de sus pasos. Todo ocurrió en 3 segundos. Lobo arrancó con tal brusquedad que Mateo no pudo sujetar el collar. El niño era ligero. El perro, potente. Mateo cayó al suelo gritando algo, pero sus palabras se ahogaron en ladridos. Don Genaro se dio la vuelta, pero no tuvo tiempo ni de levantar las manos. Lobo lo golpeó en el pecho, lo derribó, y el vecino cayó de espaldas. El hacha salió volando a un lado. El perro se aferró al brazo del vecino, el mismo que sostenía el hacha. La tela de la chamarra se rasgó, se oyó un crujido, y don Genaro gritó. «Lobo, aquí», rugió Santiago, abalanzándose hacia adelante. Agarró al perro del collar con ambas manos y tiró hacia atrás con todas sus fuerzas. Lobo soltó las mandíbulas. Retrocedió, pero siguió gruñendo, mirando al vecino. «Atrás, a la casa», ordenó Santiago, empujando al perro hacia el portón. Lobo obedeció a regañadientes, pero cada 2 pasos se daba la vuelta, enseñando los dientes. Don Genaro estaba sentado en el suelo, apretándose el brazo contra el pecho. La sangre se filtraba a través de la manga rota de la chamarra, goteando sobre el polvo en pequeñas manchas carmesí. «Lobo, no, así no», sollozaba Mateo, de rodillas donde había caído. La puerta de la casa se abrió de golpe. Valentina salió corriendo al porche, vio la sangre y se quedó paralizada, agarrándose a la barandilla. «Dios mío», exclamó. «Santiago, ¿qué pasó?». La camioneta de la clínica del pueblo vecino llegó en 40 minutos. El paramédico examinó el brazo de don Genaro allí mismo en el patio. Le puso un vendaje provisional y meneó la cabeza. «Es profundo», dijo, guardando las vendas en su maletín. «Necesita sutura. Lo llevaremos al hospital regional». El vecino guardaba silencio. Solo apretaba el borde del vendaje con la mano sana. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea delgada. Cuando lo ayudaban a subir a la camioneta, miró a Santiago con una mirada larga y pesada.
Ya hablaremos, dijo don Genaro entre dientes. Te aseguro que hablaremos. La camioneta se fue, dejando tras de sí una nube de gases de escape. 1 hora después llegó el sargento. Sergio Morales era un hombre de unos 50 años, con un rostro cansado y una libreta en el bolsillo. Escuchó a Santiago, tomó declaración y examinó el lugar de los hechos. Don Genaro no quiso escuchar mi advertencia, explicaba Santiago, de pie junto al portón. Le dije que rodeara, pero no quiso. Eso no importa, respondió el sargento, cerrando la libreta. El perro atacó a una persona. Eso es un hecho. Hay un herido. Hay lesiones. Tendré que levantar un acta. ¿Y ahora qué?, preguntó Valentina, abrazando a Mateo por los hombros. El niño lloraba en silencio, con el rostro hundido en su costado. El herido tiene derecho a demandar, explicó Sergio Morales. Una indemnización, posiblemente un caso administrativo y al perro hay que aislarlo. Tienen un cobertizo. Santiago asintió. Enciérrenlo ahí hasta que se aclaren las cosas, ordenó el sargento. Si hay quejas de otros vecinos, habrá que resolver el asunto de forma radical. La palabra radical quedó suspendida en el aire. Nadie preguntó qué significaba. Todos lo sabían. Santiago llevó al lobo al cobertizo. El perro caminaba dócilmente, con la cabeza gacha. En el cobertizo olía a heno viejo y a aceite de máquina. Santiago cerró la puerta con el cerrojo. Mateo sollozaba junto a la puerta del cobertizo, arañando las tablas de madera con las manos. Lobito, perdóname, perdóname, gritaba entre lágrimas. Desde adentro se oía un gemido suave. Los niños se acostaron tarde. Mateo lloró en la almohada hasta que se durmió de agotamiento. Diego le acariciaba la espalda en silencio, sin saber qué decir. En la cocina, solo estaba encendida una pequeña luz. Santiago y Valentina estaban sentados a la mesa. Frente a ellos, tazas de café sin terminar se enfriaban. Don Genaro amenaza con demandarnos, dijo Valentina en voz baja, mirando hacia la puerta del cuarto de los niños. Quiere una indemnización. Me llamó su esposa. ¿De dónde vamos a sacar dinero? Santiago apretó los puños sobre la mesa. No lo tenemos. Exacto, asintió Valentina. Y eso no es todo. Por atacar a una persona, el juez podría ordenar que sacrifiquen al perro. Santiago guardó silencio. La palabra sacrificar sonó como una sentencia. Se imaginó al lobo, inmóvil, y a Mateo enterándose. Se imaginó los ojos de su hijo. O tenemos que deshacernos de él nosotros mismos, susurró Valentina, sin mirar a su esposo. Antes de que llegue a los tribunales. Santiago no respondió. Miró por la ventana, donde en la oscuridad se adivinaba la silueta del cobertizo. En algún lugar allí, detrás de esa puerta, Lobo yacía sobre el suelo frío y esperaba. Valentina le tocó la mano, pero Santiago se apartó. Se levantó y salió al patio. 2 días después, Santiago fue a ver a don Genaro. El vecino abrió la puerta, con el brazo vendado en un cabestrillo. En su rostro se leía una ira mal disimulada por el cansancio. ¿Vas a pasar?, preguntó don Genaro, haciéndose a un lado en la entrada. No hace falta, respondió Santiago, quedándose en el porche. Vengo a lo que vengo. Sacó un sobre del bolsillo. Dentro estaban todos sus ahorros, 8,000 pesos. El dinero que habían estado juntando para reparar el techo y para el box de Diego. Esto es una compensación, dijo Santiago, extendiéndole el sobre. Por el hospital. Por la incapacidad. Don Genaro tomó el sobre con la mano sana. Miró adentro y sonrió con desdén. Necesito 25,000, dijo con dureza. 1 mes de incapacidad. Daño moral. Las suturas. Los medicamentos. Yo trabajo con las manos. Hernández. ¿Quién me va a pagar por el tiempo perdido? No tengo ese dinero, exhaló Santiago. Deme tiempo. Lo conseguiré. 2 semanas, zanjó el vecino, cerrando el sobre. O sacrifican al perro o voy a los tribunales. Allí te saldrá todavía más caro. Además de la multa administrativa. Y quizás hasta un cargo penal. Santiago se dio la vuelta y se marchó. A su espalda, la puerta se cerró de un portazo. La tierra helada crujía bajo sus pies. Cada paso resonaba en sus sienes. La desesperanza se cerraba a su alrededor, como el agua helada alrededor de un hombre que se ahoga. Mateo iba al cobertizo todos los días. Sus padres se lo permitieron. De todos modos, el niño no obedecía las prohibiciones y se sentaba junto a la puerta hasta que lo dejaban entrar. Se acurrucaba en un rincón, donde Lobo yacía sobre una vieja chamarra de Santiago, y abrazaba al perro por el cuello. ¿Quieren llevarte?,
lloraba Mateo, hundiendo el rostro en el pelaje. Oía a mamá y a papá hablar. Lobo le lamía la cara. Gemía en voz baja, como si intentara consolarlo. El perro no entendía por qué lo habían encerrado. ¿Por qué el niño lloraba? La puerta del cobertizo rechinó. Diego entró y se sentó a su lado en el suelo, abrazando sus rodillas. ¿Y si le encontramos una buena familia? Sugirió con cautela. Alguien lo adoptará y Lobo estará bien. Es mío, gritó Mateo, abrazando al perro aún más fuerte. Él me salvó. ¿Entiendes? ¿Me salvó? Lo sé, respondió Diego en voz baja, mirando al suelo. Pero si lo sacrifican, será peor. Mateo no escuchaba. Se hundió en el pelaje gris del lobo y se quedó en silencio. Solo sus hombros se estremecían. Diego se quedó un poco más, luego se levantó y salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. En el cobertizo solo quedaron el niño, el perro y la luz tenue que se filtraba por las rendijas de las paredes. La noche era clara y fría. Santiago estaba en el patio, fumando un cigarrillo que le había pedido al hijo de un vecino. Normalmente no fumaba, pero hoy necesitaba ocupar las manos con algo. ¿Qué estás pensando?, preguntó Valentina, saliendo al porche y arropándose en su rebozo. Santiago sacudió la ceniza sobre la tierra. Lo llevaré lejos, dijo sin darse la vuelta. A la sierra. ¿Y qué diremos? ¿Qué le encontraste un buen dueño? ¿Quién va a querer un perro agresivo?, preguntó Valentina en voz baja. Santiago guardó silencio. Valentina se acercó, lo miró a la cara y retrocedió. Dios mío. Santiago, susurró. ¿Acaso quieres? ¿No podemos buscar otras opciones? No hay tiempo, zanjó Santiago, arrojando la colilla a la tierra. Pasado mañana por la noche. Entró en la casa sin mirar a su esposa. Valentina se quedó en el patio, abrazándose a sí misma. En la ventana del cuarto de los niños brillaba la luz de noche. En algún lugar del cobertizo, Lobo gemía, y sobre el pueblo, en lo alto del cielo negro, las estrellas brillaban intensamente, frías, lejanas, indiferentes a lo que sucedía abajo. Las manecillas del reloj marcaban las 2:03 cuando Santiago se levantó de la cama. No había dormido. Solo había estado tumbado en la oscuridad, escuchando la respiración de Valentina a su lado y contando los minutos hasta el momento en que tendría que levantarse. El suelo del pasillo estaba helado bajo sus pies descalzos. Santiago se detuvo junto al cuarto de los niños y escuchó, detrás de la puerta, la respiración acompasada de sus dos hijos. A veces, Mateo roncaba suavemente mientras dormía. Le estaban gustando sus sueños. Santiago lo sabía por cómo sonreía sin despertarse. En unas pocas horas, esos sueños terminarían. Santiago bajó a la cocina, encendió la tenue luz sobre la estufa, sacó de la alacena una cuerda gruesa y resistente, de nylon, de esas que no se pueden roer en una hora. Tomó un viejo cuenco de metal, una bolsa con restos de guiso y carne, lo metió todo en una mochila y cerró el cierre. El sonido pareció ensordecedor en el silencio de la noche. Afuera hacía un frío cortante y todo estaba en calma. Santiago llegó al cobertizo y abrió la puerta un poco. Lobo saltó al instante, gimió de alegría y corrió hacia él. Tranquilo, tranquilo, amigo, susurró Santiago, rascándole detrás de la oreja. Lobo giraba sobre sí mismo, moviendo la cola. Pensaba que iban de paseo. Santiago le enganchó la correa al collar y el perro lo siguió obedientemente, confiando, como siempre había confiado. La camioneta estaba junto a la cerca. Santiago abrió la puerta del copiloto y palmeó el asiento. Lobo saltó a la cabina, se acomodó y apoyó el hocico en el respaldo. Santiago arrancó el motor y este rugió. Demasiado fuerte para la noche, demasiado evidente. En la ventana de la habitación del segundo piso, una sombra se movió. Valentina no dormía. El camino hacia la sierra corría a lo largo de un arroyo helado, luego se hundía en el bosque y se perdía entre los árboles. Santiago conducía la camioneta lentamente. Los faros arrancaban de la oscuridad troncos de pinos, arbustos cubiertos de escarcha, y a veces los ojos de algún animal que brillaban y desaparecían. Lobo iba sentado a su lado, con el hocico apoyado en la rodilla de Santiago. Pesado, cálido, confiado. Santiago puso la mano sobre la cabeza del perro y la deslizó por su pelaje. Algo se contraía y se expandía dentro de él, como si una mano invisible le oprimiera el pecho. Tragó saliva. Apretó los dientes. Recordó el agujero en el hielo, hacía 3 años. Mateo había caído, hundiéndose cada vez más. Sus pequeñas manos arañaban inútilmente el borde. Lobo saltó sin que se lo ordenaran, simplemente lo vio y saltó. El agua estaba helada, la corriente era fuerte,
pero el perro se aferró a la chamarra del niño y lo arrastró hacia la orilla. Santiago llegó corriendo cuando Lobo ya estaba sacando a Mateo al hielo. Luego, el niño despertó en el calor, vio al perro a su lado y lloró de felicidad, abrazando su pelaje mojado. Lo estoy traicionando, dijo Santiago en voz alta, a la cabina vacía. Estoy traicionando a Mateo. Lobo levantó la cabeza y miró a su dueño. No hay de otra, añadió Santiago, mirando la carretera. El juicio nos arruinará. Nos quitarán la casa. ¿Qué le diré a Valentina? ¿A Diego? El perro no respondió nada. Simplemente volvió a apoyar el hocico en su rodilla. Afuera, los árboles pasaban veloces. El odómetro marcaba 48 kilómetros desde el pueblo. Un poco más. Santiago se desvió de la carretera donde comenzaba un tramo de árboles caídos. La camioneta avanzaba a duras penas entre los troncos, saltando sobre los baches. Las ramas arañaban los costados, chirriaban contra los cristales. Se detuvo en un lugar donde los árboles se cerraban tan densamente que no se veía el cielo. Un paraje salvaje, sin senderos, sin rastro de gente, solo tierra helada, silencio y frío. Santiago bajó, rodeó la cabina y abrió la puerta. Lobo saltó, miró a su alrededor, olfateó el aire, moviendo las orejas con cautela. Aquí olía diferente a casa. Olía a naturaleza salvaje. Vamos, lo llamó Santiago, tomando la correa. Caminaron unos 20 metros hacia el interior del bosque. Santiago encontró un pino grueso, apartado de los demás. Sacó la cuerda, la enrolló alrededor del tronco y la ató al collar. Revisó el nudo 2 veces. Estaba firme. Lobo no entendía. Gemía. Se estiraba hacia su dueño. Intentaba lamerle la mano. Sentado, ordenó Santiago, retrocediendo. Puso a su lado el cuenco con comida y llenó el otro con nieve. Se derretirá. Habrá agua. Esto le durará unos días. Quizás alguien lo encuentre. Quizás él mismo se libere. Santiago se agachó y miró al perro a los ojos. Perdóname, amigo, dijo con voz ronca. No pude hacerlo de otra manera. Lobo gimió más fuerte. Tiró de la cuerda. Pero Santiago ya se había dado la vuelta y se alejaba. Santiago caminaba rápido. Casi corría. Lobo empezó a ladrar. Al principio, en voz baja, inquisitivamente, luego con desesperación. Sus ladridos rompían el silencio de la sierra en pedazos. Santiago no miró atrás. Le temblaban las manos al abrir la puerta de la cabina. Los dedos resbalaban en la manija. La agarró por segunda vez. Abrió la puerta de un tirón y arrancó el motor. El ladrido se hizo más fuerte, más desgarrador. Santiago metió la marcha. La camioneta arrancó lentamente. En el espejo lateral, una sombra gris se asomó. Lobo se había puesto de pie sobre sus patas traseras, apoyando las delanteras en el árbol, mordiendo la cuerda, ladrando sin cesar. Santiago aceleró. La camioneta ganó velocidad. Los árboles pasaban como un borrón a los lados. El ladrido se apagó, disuelto en el rugido del motor. 1 kilómetro más adelante, Santiago se detuvo. Agarró el volante con ambas manos, apretándolo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Se quedó sentado 10 minutos, mirando la oscuridad frente a él. Respiraba con dificultad, entrecortadamente. Luego giró la llave y siguió conduciendo. Hacia el pueblo, a casa, donde lo esperaban su esposa e hijos, a quienes les mentiría. El amanecer tiñó el cielo de un rosa pálido cuando la camioneta entró al patio. Santiago apagó el motor y se quedó sentado, mirando la casa. La puerta se abrió. Valentina salió al porche en bata y con un rebozo, miró a su esposo y luego al asiento vacío del copiloto. Santiago asintió. Valentina se abrazó los hombros y asintió a su vez. Todo se entendió sin palabras. Santiago entró en la casa. Se descalzó. En la cocina olía a café recién hecho. Valentina le puso una taza delante y se sentó enfrente. ¿Cómo se lo diremos a los niños?, preguntó en voz baja, mirando la mesa. Les diré que Lobo se escapó anoche, respondió Santiago, rodeando la taza con las manos. Rompió la cerradura del cobertizo. Fui a buscarlo. No lo encontré. Valentina se mordió el labio inferior. Mateo no lo va a creer, susurró. Lo creerá, dijo Santiago con dureza, porque no habrá otra verdad. Valentina se volvió hacia la ventana. Afuera, el alba se encendía. Santiago bebía el café, quemándose los labios, sin sentir el sabor. Mateo se despertó a las 7 de la mañana, sin lavarse, sin vestirse bien. Salió corriendo de la casa en calcetines. La tierra helada le quemó los pies, pero el niño no se dio cuenta. Corrió al cobertizo.
Tiró de la puerta. Estaba vacío. La puerta colgaba de una bisagra. El cerrojo estaba roto. Mamá, papá, Lobo no está, gritó Mateo, volviéndose hacia la casa. Santiago salió al porche, con el rostro preocupado. Había ensayado esa expresión en la camioneta de camino a casa. Anoche el perro rompió la cerradura y se escapó, dijo, acercándose a su hijo. Ya fui a buscarlo. No está en ninguna parte. ¿Dónde? Mateo agarró a su padre de la manga. ¿A dónde fuiste? Por el camino hacia la sierra, respondió Santiago, mirando a un punto más allá de su hijo. Pregunté en las casas más alejadas. Nadie lo vio. Mateo estaba descalzo sobre la tierra helada, temblando, ya fuera por el frío o por otra cosa. Va a volver, dijo el niño, mirando a su padre desde abajo. Lobo siempre vuelve. Santiago no dijo nada. Le puso la mano en el hombro a su hijo y lo llevó adentro. Mateo corrió por el pueblo hasta el anochecer, asomándose a cada patio, llamando a Lobo hasta que se le enronqueció la voz. Preguntaba a los vecinos, meneaban la cabeza, nadie lo había visto. Diego lo ayudaba. Recorrieron los alrededores, llegaron al río, a la arboleda detrás del pueblo. Ni un rastro. Al anochecer, regresaron a casa. Mateo estaba en silencio. Solo le temblaban los labios. Valentina intentó darle de cenar. El niño se negó y se fue a su cuarto. Santiago estaba sentado en la cocina cuando Mateo salió una hora después. Tenía los ojos rojos, pero ya no había lágrimas. Seguramente se fue a la sierra, dijo Santiago, sin mirar a su hijo. Se asustó después de lo que pasó con el vecino. Lobo no se habría escapado, respondió Mateo en voz baja, pero con firmeza. Él me quería. No me habría abandonado. Santiago se volvió hacia la ventana. Los animales son impredecibles, hijo, dijo, y su voz sonó extraña, incluso para él mismo. Mateo se quedó un segundo más. Luego se dio la vuelta y se fue. La puerta de su cuarto se cerró en silencio, pero ese sonido resonó en el pecho de Santiago más fuerte que cualquier portazo. Se quedó sentado en la cocina, en la oscuridad. Afuera, la luna se alzaba sobre los árboles. En algún lugar, a 50 kilómetros de allí, en lo profundo de la sierra, un gran perro gris mordía una cuerda y ladraba sin cesar a la nada. Pero Santiago no oía eso. Solo oía el silencio de su casa, que ahora sonaba como una acusación. Mateo estaba al borde del bosque, donde el camino se convertía en un estrecho sendero, y gritaba el nombre del perro al vacío. Su voz se quebraba a la tercera repetición, pero el niño continuaba una y otra vez, hasta que la garganta comenzaba a dolerle. Era el sexto día. Santiago lo observaba desde la ventana de la cocina, apretando en la mano una taza fría. Cuando Mateo se adentró en el bosque, su padre salió corriendo al porche. Mateo, no te alejes mucho, gritó, más bruscamente de lo que pretendía. El niño se dio la vuelta, saludó con la mano y desapareció entre los árboles. Santiago se quedó de pie hasta que vio a su hijo salir de nuevo, cabizbajo, arrastrando los pies. En la cocina, Valentina freía buñuelos de manzana, los favoritos de Mateo. Los apilaba en un plato, espolvoreando azúcar. El niño entró, se sentó a la mesa y tomó un tenedor. Come, mientras están calientes, dijo su madre con suavidad, sirviéndole un vaso de leche. Mateo mordió un trocito pequeño, lo masticó lentamente y dejó el tenedor. Gracias. Mamá, no tengo hambre, dijo, bajando la mirada. Valentina intercambió una mirada con su esposo. Santiago miraba la mesa. Diego bajó del piso de arriba y se detuvo en la puerta. Mati, ¿quieres jugar a la consola? Propuso, rascándose la nuca. Desbloqueé un nuevo nivel. No quiero, respondió Mateo, levantándose de la mesa. Entró en su cuarto, se sentó junto a la ventana y se quedó mirando el patio vacío, donde antes siempre lo esperaba Lobo. Llamaron a la puerta. Don Genaro estaba en el porche, sosteniendo su brazo vendado con la mano sana. Su rostro era de piedra. Vengo por el dinero, dijo secamente cuando Santiago abrió. Santiago fue en silencio a la habitación. Sacó del armario un sobre con sus últimos ahorros. 8,000 pesos. Todo lo que habían juntado en un año. Don Genaro los contó. Apretó los labios. Es poco, masculló, guardando el sobre en el bolsillo. Pero algo es algo. Se dio la vuelta y se fue sin despedirse. Santiago cerró la puerta y apoyó la frente en ella. A su espalda, Valentina decía algo, pero las palabras no le llegaban. La directora los recibió en el pasillo de la escuela, ajustándose los lentes con un gesto nervioso. Marina,
una mujer de unos 50 años. Era estricta pero justa. Pasen, por favor, dijo, abriendo la puerta de su oficina. Santiago y Valentina se sentaron en unas sillas duras frente al escritorio. Marina se acomodó en su sillón y juntó las manos sobre la mesa. Mateo se ha vuelto muy retraído, comenzó, mirando alternadamente a Valentina y a Santiago. No participa en clase. Se pasa el tiempo mirando por la ventana. La tarea la hace a medias. Está muy afectado, dijo Valentina en voz baja, jugueteando con la correa de su bolso. Perdió a su perro. Lo sé, asintió la directora. La psicóloga lo vio llorar en el recreo. Solo, en un rincón del pasillo. Los niños intentan acercársele, pero él les da la espalda. Santiago permanecía inmóvil, mirando un rasguño en el escritorio. Algo le arañaba por dentro, sin dejarle respirar a pleno pulmón. No era solo un perro, continuó Valentina, con la voz temblorosa. Le salvó la vida hace 3 años. Lo sacó de un agujero en el hielo. Marina se ablandó y suspiró. Lo entiendo, pero el niño necesita ayuda. Préstenle atención. Hablen con él, pidió, levantándose. De camino a casa, Valentina caminaba en silencio. Luego se detuvo en medio de la calle. ¿Y si conseguimos otro perro?, preguntó, mirando a su esposo. Santiago no respondió. Simplemente siguió caminando. Por la tarde, los padres se sentaron con Mateo en el sofá. Diego hacía la tarea en la mesa, pero oía cada palabra. Mati, tu mamá y yo hemos pensado, comenzó Santiago, buscando las palabras. ¿Qué tal si adoptamos un cachorrito? Uno pequeño, para que tú lo críes. Mateo giró lentamente la cabeza y miró a su padre como si le hubiera propuesto algo impensable. ¿Creen que se le puede reemplazar?, preguntó el niño, y en su voz había un dolor que hizo que Santiago se estremeciera. Mateo, solo queremos, empezó Valentina. Papá, es muy pronto, intervino Diego, dejando su pluma. Dale tiempo. Santiago se frotó el puente de la nariz. Solo quiero que vuelvas a sonreír. Hijo, dijo con cansancio. Mateo se levantó del sofá. Lobo va a volver. Estoy seguro, dijo en voz baja pero con firmeza. Lo sé. Valentina y Santiago intercambiaron una mirada. Ella no sabía la verdad. Pensaba que el perro realmente se había escapado. En su mirada había esperanza. Santiago se dio la vuelta, incapaz de mirar a su hijo a los ojos. Se levantó y salió de la habitación. En el aserradero hacía un frío especial. Santiago acarreaba tablas, contando las piezas automáticamente, sin pensar en nada. El trabajo le ayudaba a no pensar. Hernández, ¿todo bien?, lo llamó don Víctor, pasando con una carpeta de documentos. Todo bien, respondió Santiago lacónicamente, sin levantar la cabeza. Andas muy sombrío últimamente, observó el jefe, deteniéndose. ¿Problemas en casa? En casa, confirmó Santiago, y levantó la siguiente tabla. Don Víctor quiso añadir algo, pero lo pensó mejor y siguió su camino. Junto a la grúa, los cargadores discutían algo, gritando por encima del ruido de la maquinaria. Uno de ellos, Pedro, le hizo una seña a Santiago. ¿Oíste la noticia?, gritó. Vieron huellas de un perro grande en la sierra. Santiago se quedó helado. La tabla se le resbaló de las manos y cayó con estrépito. ¿Dónde exactamente?, preguntó, acercándose, como a 40 kilómetros de aquí, cerca de una vieja cabaña de cazadores, explicó Pedro, encendiendo un cigarrillo. El guardabosques dijo que eran huellas frescas, de hace unos 3 días. Santiago asintió y recogió la tabla. Lobo estaba atado a 50 kilómetros del pueblo. Si el perro se había liberado y caminaba de regreso, en 2 semanas podría haber recorrido esos 10 kilómetros. O tal vez no era Lobo en absoluto, o iba en otra dirección. Siguió trabajando, pero sus pensamientos se enredaban, tropezando entre el miedo y la esperanza. Santiago se despertó a las 3 de la mañana, sin aliento. La sábana bajo su espalda estaba empapada de sudor. Había soñado con Lobo, atado a un árbol, aullando en la oscuridad, rodeado de lobos, un oso, el frío, y Santiago no podía llegar. Sus pies se hundían en la nieve. ¿Otra vez el mismo sueño?, preguntó Valentina, incorporándose sobre los codos. Santiago tragó saliva y asintió en la oscuridad. Solo me preocupa Mateo, dijo a duras penas. ¿Te preocupa el perro?, lo corrigió Valentina, volviendo a acostarse. Santiago, los animales sobreviven en el bosque. Lobo es fuerte, se las arreglará. Santiago no respondió. No podía decirle la verdad.
que el perro no se había escapado sin más, que él lo había atado a un árbol en medio de la nada y lo había dejado para que muriera. Se quedó con los ojos abiertos hasta el amanecer, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Mateo estaba sentado a la mesa con una hoja de papel y un lápiz. Trazaba letras grandes: se busca pastor alemán. Lobo. Debajo, dibujaba al perro, torpemente, de forma infantil, pero reconocible. ¿Qué haces?, preguntó Diego, asomándose por encima de su hombro. Un cartel, respondió Mateo, sin apartar la vista del dibujo. Lo pegaré por el pueblo, por si alguien lo ha visto. Déjame ayudarte, propuso Diego, sentándose a su lado. Hicieron 10 carteles. Diego los recortó con cuidado. Mateo escribió el número de teléfono. Los pegaron en los postes, en las cercas, en el tablón de anuncios de la tienda. Los vecinos se detenían, leían, meneaban la cabeza. Seguro se fue lejos, dijo una anciana, suspirando. Los perros a veces hacen eso. Él va a volver, respondió Mateo con obstinación, pegando otra hoja. Seguro que sí. Santiago vio el cartel en un poste cerca de su casa, se detuvo y lo leyó. El dibujo de Mateo, las patas torcidas, las orejas demasiado grandes, pero era Lobo, sin duda. Miró a su alrededor, no había nadie. Arrancó la hoja con un movimiento rápido y la arrugó en su puño. Desde la ventana de la cocina, Valentina lo observaba. No dijo nada, solo se volvió hacia la estufa. Pasó un mes. La vida volvía a su cauce. Mateo seguía triste, pero ya no lloraba. Iba al bosque todos los días después de la escuela, llamaba a Lobo y regresaba con las manos vacías. Santiago trabajaba más de lo habitual, tomaba turnos extra, incluso nocturnos. Don Víctor estaba sorprendido, pero no se oponía. Necesitaban el dinero. Había que compensar la pérdida de todos los ahorros entregados al vecino. Después de una semana de turnos nocturnos, juntó el dinero para la clase de box de Diego. Inscríbete, le dijo Santiago a su hijo mayor por la tarde, entregándole un sobre con el dinero. Diego lo tomó y miró a su padre atentamente. Papá, estás durmiendo 3 horas al día, observó. A lo mejor no es necesario. Es necesario, respondió Santiago secamente. Te lo prometí. Diego asintió y guardó el dinero. Valentina preparaba la cena. La familia estaba sentada en silencio a la mesa. Las cucharas tintineaban contra los platos. Alguien tosía. Se pasaban las tortillas. Llamaron a la puerta. Fuerte. Insistentemente. 3 golpes seguidos. Santiago levantó la cabeza y miró el reloj. Las 9 de la noche. ¿Quién podría ser a esas horas? Yo abro, dijo. Levantándose. Valentina lo siguió con la mirada. Mateo ni siquiera se giró. Santiago llegó a la puerta y puso la mano en la manija. Detrás de la puerta volvieron a llamar. Aún más fuerte. Abrió. En el umbral había un hombre desconocido. Delgado. Con un bastón. El rostro curtido por el viento y el cansancio. Detrás de él, bajo la luz del porche, estaba sentado un gran perro gris. Lobo. Santiago dejó de respirar. El mundo se tambaleó y se desdibujó ante sus ojos. ¿Es usted el dueño de este perro?, preguntó el desconocido. Y su voz era fría como una noche de febrero. El bastón del desconocido golpeaba los escalones de madera del porche, rítmicamente, como un metrónomo marcando los últimos segundos antes de una explosión. Santiago miraba al Lobo y no podía creer lo que veía. El perro estaba flaco, con el pelaje enmarañado y una larga cicatriz visible en el costado, pero sus ojos eran los mismos, amarillos, vivos. El hombre parecía exhausto. Había pasado 1 mes y medio desde aquel día en la sierra. Pasó 2 semanas en terapia intensiva, luchando contra una septicemia, y otras 3 semanas rehabilitándose en el hospital. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. Lobo, gritó Mateo desde detrás de su padre. El niño se abrió paso junto a Santiago, cayó de rodillas frente al perro y le rodeó el cuello con ambos brazos. Lobo gimió y movió la cola con tal furia que casi derriba al desconocido. Lamía la cara de Mateo, sus orejas, sus manos, todo lo que alcanzaba. Sabía que volverías, sollozaba Mateo, hundiendo la cara en el pelaje gris. La cola del lobo barría el porche, levantando polvo. El perro gemía sin cesar, restregando su nariz contra la mejilla del niño. El desconocido miró a Santiago. En su mirada no había ni una pizca de calidez. ¿Es usted el dueño de este perro?, preguntó fríamente, apoyándose en el bastón. Santiago no podía hablar. Simplemente asintió.
Valentina y Diego salieron corriendo al porche, atraídos por los gritos. La madre se llevó una mano a la boca al ver al lobo. Diego se quedó paralizado, aferrado al marco de la puerta. Regresó, exhaló Valentina, mirando a su esposo. El desconocido se ajustó el cuello de la chamarra. Damián Soto se presentó, sin extender la mano. Médico del hospital regional. Pase, por favor, lo invitó Valentina, haciéndose a un lado en la entrada. Afuera hace frío. Mateo no quería soltar al lobo. El perro siguió al niño, pegando su costado a su pierna. En la cocina, todos se sentaron a la mesa. Damián frente a Santiago, Valentina y Diego a los lados. Mateo en el suelo con Lobo. El silencio era opresivo, como el techo de una habitación baja. La cafetera en la estufa comenzó a silbar. Nadie se levantó a apagarla. Damián juntó las manos sobre la mesa y miró a Santiago. Llevo un mes buscando al dueño de este perro, dijo, lentamente, marcando cada palabra. Santiago palideció y apretó las manos debajo de la mesa hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. ¿Dónde lo encontró?, preguntó, y su voz sonó ajena. Le contaré todo desde el principio, respondió Damián, reclinándose en la silla. Valentina finalmente se levantó y apagó la cafetera, pero no sirvió el café. Simplemente volvió a su asiento. Damián hablaba de manera mesurada, como quien cuenta una historia ensayada muchas veces. Hace un mes, estaba cazando en la sierra, comenzó, mirando a un punto más allá de Santiago. Íbamos con un grupo de la ciudad. Buscábamos guajolotes. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. 1, 2, 3. Me quedé atrás del grupo, continuó Damián. Decidí tomar un atajo por un barranco. Pensé que llegaría antes a la base. Santiago escuchaba sin respirar. Sus manos temblaban bajo la mesa. Me topé con un jabalí, la voz de Damián se endureció. El animal me atacó. Ni siquiera tuve tiempo de levantar el rifle. Se arremangó y mostró una cicatriz. Larga, roja, aún sin sanar del todo. Heridas en la pierna y el costado, explicó Damián, bajándose la manga. Perdí mucha sangre. Me arrastré hasta una cabaña de cazadores abandonada. Dios mío, susurró Valentina, cubriéndose la boca con la mano. Estuve allí 3 días, Damián miró por la ventana, donde la oscuridad se espesaba. Muriéndome. El grupo me buscaba en la dirección equivocada. Santiago permanecía inmóvil, como una estatua de piedra. Solo el pulso le latía en las sienes, contando los golpes. Damián se sirvió agua de una jarra. Bebió lentamente y dejó el vaso sobre la mesa. El sonido pareció fuerte en el silencio de la cocina. Al 4.º día, oí un ladrido, continuó, mirando al lobo. Pensé que era un delirio por la fiebre. Mateo acariciaba al perro, sin despegarse. Lobo yacía con la cabeza apoyada en sus rodillas. Este perro irrumpió en la cabaña, dijo Damián, y en su voz apareció por primera vez algo parecido a la calidez. Olfateó mis heridas y comenzó a lamerlas. La saliva de los perros es un antiséptico, explicó en voz baja, mirando a Valentina. Soy médico. Lo sé. Me estaba curando instintivamente. Diego escuchaba con la boca abierta. Valentina se secaba los ojos con la esquina de su delantal. Me mantuvo caliente por las noches. Damián miró a Santiago. Encontró un cuenco viejo y me traía agua de un arroyo. No sé cómo lo hacía. Cuando pude arrastrarme, me jalaba de la ropa. La voz de Damián temblaba. 7 días. Me arrastré, apoyándome en él. No se separó de mi lado ni un solo paso. Mateo rompió a llorar, abrazando al lobo. Eres un valiente, amigo, susurró, hundiendo la cara en su pelaje. Eres un verdadero héroe. Lobo le lamió la oreja y gimió suavemente. Damián hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Afuera, una lechuza ululó. Un sonido largo y ominoso. Me llevó hasta la cabaña del guardabosques, dijo, mirando de nuevo a Santiago. La gente llamó a una ambulancia. Pasé 2 semanas en terapia intensiva. Casi muero de septicemia. Valentina sollozó. Diego le puso una mano en el hombro. El perro vivió todo ese tiempo con el guardabosques, continuó Damián, esperándome. Cuando me dieron de alta, busqué a su dueño. En el collar había una placa con un número de teléfono. Sacó del bolsillo un collar de cuero gastado y mostró una placa de metal. El número estaba medio borrado, pero se podía leer. Llamé, prosiguió Damián. Me dieron su dirección, Santiago Hernández, pueblo de Pinos Altos. Desvió la mirada de Santiago a Mateo. Y luego de vuelta. Solo tengo una pregunta, dijo Damián.
y su voz se volvió gélida. ¿Por qué estaba su perro a 50 kilómetros del pueblo? Una pausa. El tic-tac del reloj en la pared se volvió ensordecedor. Atado a un árbol con una cuerda gruesa, terminó Damián, sin apartar la vista de Santiago. Valentina ahogó un grito y se volvió bruscamente hacia su esposo. ¿Qué? Exhaló, mirándolo con los ojos muy abiertos. Mateo levantó la cabeza lentamente. Papá dijo que Lobo se había escapado, dijo el niño con voz vacilante, mirando a su padre. Damián meneó la cabeza. No se escapó, dijo con dureza. Estaba atado. La cuerda estaba roída. La encontré. Sacó su teléfono. Buscó unas fotos y lo puso sobre la mesa. En la pantalla se veía un pino grueso. Y al pie del tronco, un trozo de cuerda con marcas de dientes. Alrededor, la tierra estaba removida. Diego se inclinó. Miró la foto y retrocedió. «Papá», preguntó en voz baja. Y en su voz había la esperanza de escuchar una negativa. Santiago guardó silencio. Bajó la cabeza y se quedó mirando la mesa. Mateo se levantó. Lobo se levantó con él, sin apartarse del niño. Tú, Mateo retrocedió un paso. Tú lo abandonaste. Santiago no levantó la cabeza. El silencio duró una eternidad. Luego, Santiago habló en voz baja. Pero todos escucharon sus palabras. Después de que mordió al vecino me amenazó con demandarme, dijo a duras penas. Sin mirar a nadie. No teníamos dinero para la indemnización. Habrían ordenado sacrificar al perro. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Pensé, continuó Santiago, y se le quebró la voz, que si lo llevaba lejos, sobreviviría en el bosque, como un animal salvaje. Dios mío. Santiago, susurró Valentina entre los dedos. No me lo dijiste. Yo creí que de verdad se había escapado. Damián se levantó, apoyándose en su bastón. Usted abandonó a su perro para que muriera, dijo fríamente, mirando a Santiago desde arriba. Pudo haberse liberado y regresar a casa. Con su hijo, señaló a Mateo. Pero en lugar de eso, me salvó a mí, añadió Damián. A un extraño. Lo arrastró por la sierra durante una semana. Mateo miraba a su padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se las secaba. Lobo se apretaba contra su pierna, gimiendo, sintiendo el dolor del niño. Te odio, papá, dijo Mateo, y su voz era firme a pesar de las lágrimas. Te odio. Se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina. Lobo se lanzó tras él, sus garras repiqueteando en el suelo. La puerta de su cuarto se cerró de un portazo. Santiago se quedó sentado, encogido, como si un peso invisible lo aplastara. Valentina lloraba, con el rostro hundido en sus manos. Diego miraba a su padre, y en sus ojos no había odio, sino algo peor, decepción. Damián permanecía de pie, apoyado en su bastón, esperando a ver qué pasaría a continuación. Y afuera, el viento aullaba y la escarcha comenzaba a caer de nuevo, interminable, indiferente a las tragedias humanas. El cierre del maletín de Damián se abrió con un silbido suave, y ese sonido le pareció a Santiago un disparo. El invitado sacó una carpeta con documentos y la puso sobre la mesa, con cuidado, como un cirujano que coloca sus instrumentos antes de una operación. He preparado una demanda, dijo Damián, desplegando los papeles. Maltrato animal. Golpeó con el dedo la primera página. Además de una demanda civil por daños y perjuicios, añadió, mirando a Santiago a los ojos. 120,000 pesos. Valentina palideció y se aferró al borde de la mesa. Sus nudillos se pusieron blancos. No tenemos ese dinero, exhaló, mirando a su esposo. Lo sé, asintió Damián, reclinándose en la silla. Por eso ofrezco una segunda opción. Juntó las manos sobre la mesa y los miró a cada uno por turno. Me entregan al perro voluntariamente. Para siempre, dijo lentamente. Y yo retiro la demanda. El caso se cierra. Silencio. Solo el refrigerador zumbó en un rincón. Monótono. Interminable. Mateo, que había vuelto y estaba en el suelo con Lobo, se arrodilló frente a Damián y lo agarró de la manga. No se lo lleve, gritó el niño. Y su voz se quebró. Por favor. Damián lo miró, con el rostro impenetrable. Lobo es mi amigo, continuaba Mateo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me salvó hace 3 años. Las palabras salían atropelladas, una tras otra. Me caí al río helado. Me estaba ahogando. Mateo se secó la nariz con la manga. Lobo saltó por mí. Me sacó. Si no fuera por él,
estaría muerto. Diego se acercó y le puso una mano en el hombro a su hermano. Mati, dijo en voz baja, apretando los dedos. Damián miraba al niño, y algo vaciló en su rostro. Apretó la mandíbula. Su mirada se ablandó por un segundo, pero luego meneó la cabeza. Tu padre lo abandonó para que muriera, dijo Damián con dureza, señalando a Santiago. Lo ató a un árbol en medio de la nada. Se inclinó hacia Mateo, hablándole directamente a la cara. Lobo se merece un dueño que no lo traicione, dijo, que no lo deje solo cuando se vuelva un inconveniente. Mateo rompió a llorar más fuerte, hundiendo la cara en las rodillas de Damián. Lobo gimió, se acercó al niño y le lamió la nuca. Valentina se levantó bruscamente, la silla chirrió contra el suelo, se volvió hacia su esposo, y en sus ojos ardía algo terrible. «Me mentiste», gritó, con la voz temblando de rabia. «Dijiste que lo habías dejado con un buen dueño». Santiago guardaba silencio, con la vista fija en la mesa. Sus manos yacían indefensas sobre sus rodillas. «Nunca habría aceptado esto», continuó Valentina, sollozando. «Nunca. No había otra opción», comenzó a decir Santiago en voz baja. «Si la había», lo interrumpió Valentina, golpeando la mesa con la palma. «Podríamos haber pedido un préstamo, vendido la camioneta, pedido dinero a la familia». Dio un paso hacia él, se inclinó y le habló a la cara. «Pero no preguntaste, Ciseo. Decidiste por todos». Como siempre, Damián observaba en silencio, viendo cómo la familia se resquebrajaba ante sus ojos. Algo le punzó por dentro, la conciencia, tal vez, pero apretó los dientes y reprimió el sentimiento. «La justicia es más importante», se decía a sí mismo. «Este hombre debe pagar». Diego se acercó a Damián, se interpuso entre él y su hermano, se enderezó y echó los hombros hacia atrás. «Doctor Soto», dijo, tratando de hablar con calma, «mi padre se equivocó». Pero, su voz temblaba. Pero continuó. «Quería proteger a la familia», explicó Diego, mirando al invitado a los ojos. «Tenía miedo de la demanda, de que nos arruinaran». Damián enarcó una ceja. «¿Y la protegió abandonando al perro a su suerte?», preguntó fríamente. Diego abrió la boca, la cerró. No encontró palabras y bajó la vista. «No lo defiendas», gritó Mateo, poniéndose de pie de un salto. «Es un asesino». La palabra quedó suspendida en el aire. «Asesino». Santiago se estremeció, como si lo hubieran golpeado. Se encogió en la silla. Se hizo más pequeño. Lobo gimió más fuerte, moviéndose entre Mateo y la puerta, sintiendo la tensión, sin entender qué pasaba, pero sabiendo que era algo malo. Se pegó a la pierna del niño, temblando. Mateo rodeó al perro con el cuello y hundió la cara en su pelaje. Damián se levantó, apoyándose en su bastón, recogió los documentos, los guardó en la carpeta y cerró su maletín. «Les doy 24 horas para decidir», dijo, mirando a Santiago. «Hasta mañana por la tarde». Caminó hacia la puerta y se dio la vuelta. «O firman la cesión del perro a mi favor», enumeró, doblando los dedos. «O mañana presento la demanda. Juicio, embargos, confiscación de bienes». Valentina dio un paso adelante. «Firmaremos», dijo con firmeza, secándose las lágrimas. «Llévese al lobo». «No», gritó Mateo, abalanzándose sobre su madre. «Mamá, no». Valentina abrazó a su hijo y lo apretó contra sí. Lloraba, acariciándole la cabeza. «Perdóname, mi amor», susurró entre lágrimas. «No hay otra opción. Perdóname». Damián asintió y se puso la chamarra. «Mañana a las 7 de la tarde regresaré», dijo desde el umbral. «Lobo se queda con ustedes hasta mañana. Despídanse». La puerta se cerró en silencio. Afuera se oyeron pasos. El crujido de la tierra bajo las botas. Y luego, silencio. Lobo se sentó en medio de la cocina, mirando alternadamente a Mateo y a la puerta. Gemía, sin entender. Mateo agarró a Lobo del collar y lo arrastró a su cuarto. La puerta se cerró de un portazo. El cerrojo hizo clic. Santiago se levantó. Se acercó a la puerta y llamó suavemente. «Hijo, abre», pidió con voz apagada. «Hablemos». «Vete», gritó Mateo desde adentro. «No quiero verte». Santiago se quedó de pie, con la frente apoyada en la puerta. Respiraba con dificultad. «Mati, yo», comenzó. «Vete», lo interrumpió el grito del niño. Diego salió de su cuarto y miró a su padre. Se acercó y le tocó el hombro. «Déjelo, papá», dijo en voz baja. «Dele tiempo». Santiago asintió. Se alejó de la puerta y volvió a la cocina.
donde Valentina estaba sentada, abrazándose a sí misma. Guardaron silencio. El reloj de la pared tic-taqueaba fuerte, insistentemente. «No sé si podré perdonarte», dijo Valentina, sin mirar a su esposo. Santiago apretó los puños. «Yo tampoco me perdono a mí mismo», respondió con voz ronca. Valentina se levantó y fue a su habitación. La puerta se cerró. No de golpe. Simplemente se cerró. Pero el sonido fue definitivo. Santiago se quedó solo en la cocina, sentado en la oscuridad, mirando por la ventana donde caía la escarcha. Noche. Mateo yacía en el suelo de su cuarto, abrazando a Lobo. El perro estaba a su lado, grande, cálido. Lamía la cara del niño, gemía en voz baja. Lastimeramente. «¿Volverás por mí?», susurró Mateo en la oscuridad. «¿Lo prometes?». Lobo apoyó su pesada cabeza sobre su pecho, respirando de manera uniforme, tranquilizándolo. Mateo acariciaba el pelaje gris, sus dedos se enredaban en los mechones enmarañados. Lloraba en silencio para que no lo oyeran al otro lado de la puerta. Lloró hasta que se durmió de agotamiento, sin soltar al perro. Lobo no durmió. Miraba en la oscuridad con sus ojos amarillos. Sus orejas giraban, captando los sonidos de la casa. Desde la cocina se oían voces apagadas. Valentina y Santiago discutían, no en voz alta, pero con dureza. No se entendían las palabras, pero las entonaciones eran claras. Lobo gimió. Lamió la mejilla del dormido Mateo y apoyó su cabeza junto a la suya en el suelo. En la casa donde había vivido muchos años, donde había salvado al niño de la muerte, donde lo habían querido, en esa casa ya no había paz, y el perro lo sentía con todo su ser. Un rayo de sol se coló por una rendija de las cortinas y cayó directamente sobre los párpados cerrados de Mateo. El niño abrió los ojos y lo primero que sintió fue un peso en el pecho. Lobo yacía con la cabeza apoyada en sus costillas y respiraba de manera uniforme y tranquila. Hoy se lo llevarían. Mateo tragó saliva y rodeó al perro con más fuerza. Lobo abrió un ojo, miró al niño y le lamió la barbilla. Desde la cocina llegaban las voces bajas de sus padres y el tintineo de los platos. Una mañana normal, solo que no tenía nada de normal. Mateo no se levantó, se quedó tumbado en el suelo, con la mejilla pegada al cálido pelaje. No quería lavarse, no quería comer, solo acariciaba al Lobo en la cabeza, en la espalda, memorizando cada pelo. La puerta se entreabrió. Diego se asomó. Vio a su hermano en el suelo. «Mati, sal para que te despidas bien», dijo en voz baja, agachándose en el umbral. «No quiero despedirme», respondió Mateo, sin levantar la cabeza. Lobo gimió y lamió las manos del niño. Primero una, luego la otra. Sentía la ansiedad, no entendía la razón, pero sabía que algo andaba mal. Diego suspiró, salió y cerró la puerta. Solo quedaron el niño y el perro en la habitación, donde la luz de la mañana parecía demasiado brillante para una despedida. A las 10 de la mañana, llamaron a la puerta. 3 golpes. Claros. Profesionales. Como un sello en una sentencia. Santiago abrió. Damián estaba en el porche con la misma chamarra y el mismo maletín cruzado sobre el hombro. Su rostro, impenetrable. «Buenos días», dijo, entrando sin ser invitado. Valentina estaba sentada en la cocina, sosteniendo una taza de café frío. Tenía los ojos rojos e hinchados. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Damián se sentó a la mesa. Abrió su maletín. Sacó la carpeta. La abrió y colocó los documentos en una pila ordenada. «Cesión de derechos de propiedad sobre el animal», dijo, señalando la hoja superior. «Firme aquí». Golpeó con el dedo la línea al final de la página. Santiago tomó la pluma. Le temblaba tanto la mano que la tinta se corrió cuando acercó la punta al papel. Respiró hondo. Contuvo el aliento y firmó sin leer el texto. Las letras salieron torcidas, diferentes a su caligrafía habitual. Damián tomó el documento, lo guardó en la carpeta y cerró el maletín con un clic. El sonido fue definitivo, irrevocable. Damián se levantó y se dirigió al cuarto de los niños. Santiago y Valentina se quedaron en la cocina, paralizados como estatuas. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Damián la empujó y entró. Mateo estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la cama. Lobo yacía a su lado, con la cabeza sobre las rodillas del niño. «Es hora, muchacho», dijo Damián en voz baja, deteniéndose en la puerta. Mateo meneó la cabeza, sin mirarlo. «Un minuto más», susurró, abrazando al perro. «Por favor». Damián miró su reloj, luego asintió, entró en la habitación y se sentó en el suelo a su lado, apoyándose lentamente en su bastón.
La pierna todavía le dolía por las heridas. Miró a su alrededor. En la pared colgaban fotografías. Mateo con Lobo en diferentes etapas de su vida. Un niño pequeño aferrado al collar de un cachorro enorme. Un Mateo más grande lanzando un palo. Lobo atrapando una pelota en el aire. Una foto destacaba, era en blanco y negro, borrosa. El perro arrastraba algo fuera del agua. Al mirar más de cerca, Damián distinguió a un niño con una chamarra. El perro lo sostenía por la capucha. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Damián, señalando la foto. Mateo levantó la vista, miró la foto y se secó las lágrimas con la manga. Hace 3 años, respondió con voz temblorosa. Me caí al río helado. Acarició al Lobo en la cabeza. Sus dedos se enredaron en el pelaje. Lobo saltó por mí, continuó el niño en voz baja. Me sacó y luego me mantuvo caliente hasta que papá y el tío Pedro nos encontraron. Damián guardó silencio, mirando al perro, que yacía tranquilamente, lamiendo las manos de Mateo. Así que ya ha salvado vidas antes, dijo Damián, casi para sí mismo. Mateo asintió. Es un héroe, dijo el niño con firmeza. Y papá lo abandonó. Damián suspiró profundamente. Se quedó sentado un minuto más mirando la fotografía. Luego se levantó, apoyándose en su bastón. Espera aquí, le pidió a Mateo. Necesito discutir algo con tus padres. Salió de la habitación y cerró la puerta. Lobo gimió tras él, pero se quedó con el niño. Damián regresó a la cocina. Santiago y Valentina estaban sentados en silencio. Ella miraba por la ventana. Él, la mesa. He cambiado de opinión, dijo Damián, deteniéndose junto a la mesa. Valentina levantó la cabeza de golpe y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué?, exhaló. Damián se sentó y apoyó el bastón en sus rodillas. Legalmente. Lobo ahora es mío, explicó, mirando alternadamente a Valentina y a Santiago. Los papeles están firmados. Eso no se discute. Valentina asintió, entrelazando las manos. Pero veo lo que este perro significa para el niño, continuó Damián lentamente. Y el perro lo quiere a él. Una pausa. El refrigerador zumbó en la esquina. El sonido llenó el silencio. Propongo una alternativa, dijo Damián. El perro vivirá conmigo, en mi rancho, pero Mateo puede visitarlo. Una vez a la semana, los sábados. Valentina sollozó y se cubrió la boca con la mano. Santiago levantó la cabeza. Miró a Damián. Incrédulo. ¿Habla en serio?, preguntó con voz ronca. En serio, confirmó Damián, asintiendo. Tengo una casa en un rancho, a 30 kilómetros de la ciudad. Mostró una foto en su teléfono. Una gran casa de madera. Un corral. Un campo alrededor. Hay mucho espacio. No hay otros perros, explicó. Lobo estará bien. Soy médico. Podré cuidar su salud. Valentina miraba la foto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ustedes traerán a Mateo los sábados, continuó Damián, guardando el teléfono. Pasará el día con el perro. Pasearán, jugarán. Valentina se levantó. Se acercó a Damián y le tomó la mano con las suyas. Gracias, susurró, llorando. Gracias. Damián liberó su mano y la miró con severidad. Esto no es un perdón, dijo con dureza. Es por el niño. Solo por él. Desvió la mirada hacia Santiago. Lo que usted hizo sigue siendo lo que es, añadió fríamente. No lo olvido. Santiago guardó silencio y asintió. Comprendiendo, no habría perdón. Nunca. Damián fue al cuarto de los niños y se agachó junto a Mateo. Ven, te explico, dijo suavemente. Mateo se levantó, sin soltar el collar de Lobo. Salieron al pasillo. Damián habló, mirando al niño a los ojos. Lobo ahora vive conmigo, comenzó. Es una decisión final. Mateo abrió la boca, pero Damián levantó una mano. Pero puedes visitarlo, continuó. Cada sábado vendrás. Pasarán el día juntos. Mateo se quedó paralizado. Al principio no lo creyó. ¿De verdad puedo visitarlo?, preguntó, mirando hacia arriba. Cada semana, cada sábado, confirmó Damián, asintiendo. Lo prometo. Mateo se abalanzó sobre él. Lo rodeó con los brazos por la cintura y hundió la cara en su chamarra. Gracias, exhaló, sollozando. Gracias. Damián le dio una palmada torpe en la cabeza. Se quedó así unos segundos y luego se apartó. Despídete de él, dijo. Hasta el sábado. Mateo se arrodilló frente al Lobo y lo abrazó por el cuello. Hasta el sábado. Amigo, le susurró al perro en la oreja. Vendré. Te juro que vendré. Lobo le lamió la mejilla y movió la cola.
Damián tomó la correa y la enganchó al collar. Salieron al porche. Lobo se detuvo en el umbral. Se dio la vuelta y miró a Mateo. A la casa donde había vivido tantos años. Damián tiró de la correa. Lobo lo siguió, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Mateo se quedó en el porche, saludando con la mano. Las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía por primera vez en un mes. Santiago observaba desde la ventana de la cocina cómo Damián y Lobo subían a un coche. El motor arrancó. El coche se alejó por el camino polvoriento. Lobo miraba por la ventanilla trasera hasta que la casa desapareció entre los árboles. Las llaves de la camioneta tintinearon cuando Santiago las tomó de la mesa. El sonido pareció demasiado fuerte en el silencio matutino de la casa. Mateo estaba de pie junto a la puerta, vestido y listo, mirando a un punto más allá de su padre. El primer sábado. El primer viaje para ver a Lobo. Vámonos, dijo Santiago, abriendo la puerta. Mateo pasó a su lado sin responder y se sentó en el asiento trasero. Aunque normalmente se sentaba adelante, Santiago arrancó el motor. Salió del patio y tomó la carretera principal. En la cabina reinaba el silencio. Solo el zumbido del motor y el susurro de las llantas sobre el asfalto. Después de 10 minutos, Santiago no pudo soportarlo más. Mati, sé que estás enojado, comenzó, mirando por el espejo retrovisor. No quiero hablar, lo interrumpió Mateo, sin apartar la vista de la ventana. Santiago apretó el volante con más fuerza y no intentó más. Viajaron en silencio 30 kilómetros. Largos, pesados, como un castigo. El rancho apareció después de una curva. Una gran casa de madera, un corral a un lado, y alrededor, campos que se extendían hasta el bosque. Sencillo, tranquilo. El coche aún no se había detenido cuando Lobo ya había salido corriendo del corral. Ladraba, saltaba, la cola se movía como loca. Mateo saltó sin esperar a que se detuviera por completo. Cayó de rodillas, el perro lo derribó, le lamía la cara, gemía de felicidad. Santiago se quedó en la camioneta, mirando por el parabrisas como su hijo abrazaba a Lobo, como el perro rodaba por la tierra de alegría, como el niño reía. Por primera vez en un mes, Damián salió de la casa, cojeando. La pierna todavía le dolía. Se acercó a la camioneta y golpeó la ventanilla. ¿Un café?, preguntó, inclinándose hacia el cristal. Santiago bajó la ventanilla. Gracias. No hace falta, respondió, meneando la cabeza. Damián sonrió levemente. El niño necesita 3 horas con el perro, dijo, señalando a Mateo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se quedará sentado en la camioneta? Santiago miró a su hijo, que le lanzaba un palo a Lobo. Suspiró y abrió la puerta. Está bien, aceptó a regañadientes. Entraron en la casa. En la cocina olía a pan recién hecho y a algo horneado. Damián puso la cafetera y sacó unas tazas. Se sentaron a la mesa y bebieron café en silencio. Afuera, Mateo corría por el campo. Lobo lo perseguía. Lo adelantaba. Se daba la vuelta. ¿No lo ha perdonado?, preguntó Damián, sin mirar a Santiago. Santiago meneó la cabeza, mirando su taza. No, respondió en voz baja. Y no tiene por qué. Damián asintió. Bebió un sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa, meditando algo lentamente. Damián se reclinó en la silla y miró por la ventana. Tengo 2 hijos, dijo en voz baja. O más bien, tenía. Santiago levantó la vista. Me divorcié hace 5 años, continuó Damián, girando la taza entre sus manos. Mis hijos no me hablan. ¿Por qué?, preguntó Santiago, aunque no estaba seguro de tener derecho a hacerlo. Damián sonrió con amargura. Yo era un déspota, respondió, mirando la mesa. Cirujano, importante, siempre tenía la razón. ¿Conoce ese tipo de persona? Santiago guardó silencio. Mi esposa se fue y puso a los niños en mi contra. Damián se pasó una mano por la cara. Aunque no, yo mismo los puse en mi contra. Ella solo les permitió decir la verdad por fin. Afuera. Mateo lanzó una bola de lodo. Lobo la atrapó en el aire. La bola se deshizo. Cuando Lobo me estaba salvando en la sierra, pensaba en mi hijo, dijo Damián en voz baja. Tiene la misma edad que su Mateo. 10 años. Una pausa. La cafetera en la estufa comenzó a enfriarse, crujiendo. Me gustaría que alguien me hubiera salvado a mí de la misma manera, añadió Damián. Pero es tarde. Han pasado 5 años. No contestan mis llamadas. Santiago permanecía inmóvil, comprendiendo que el hombre frente a él también había perdido a sus hijos. De otra manera, pero con el mismo dolor. En casa.
El ambiente era como antes de una tormenta, pesado, tenso, a punto de estallar pero congelado. Mateo solo hablaba con su madre y con Diego. A su padre no se dirigía en absoluto. El martes por la noche, durante la cena, Mateo miró a su madre. «Mamá, dile a papá que necesito dinero para la excursión», dijo, cortando una tortilla. Valentina levantó la vista, miró a su esposo y luego a su hijo menor. «Mateo, tu papá está aquí», dijo suavemente, suspirando. «Díselo tú mismo». Mateo guardó silencio. Terminó de comer. Se levantó. Llevó su plato al fregadero y se fue a su cuarto sin decir una palabra. Santiago se quedó sentado, con la vista fija en su plato. No comió más. Diego meneó la cabeza. Se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. «Dale tiempo. Papá», dijo en voz baja. «Solo tiempo». Santiago asintió, pero el tiempo se alargaba como la miel en el frío. Lento, espeso, insoportable. El segundo sábado comenzó igual. Silencio en la camioneta. Silencio. Mateo iba sentado atrás, mirando por la ventana, contando los postes de luz. En el rancho, volvió a la vida. Corría con Lobo. Reía. Jugaba. Santiago se sentó en la cocina con Damián, bebiendo un café cuyo sabor ya no sentía. «¿Cómo van las cosas en casa?», preguntó Damián, sirviendo una segunda taza. «Mi hijo no me habla», respondió Santiago, mirando por la ventana. «Mi esposa sí, pero con frialdad, como si fuera un extraño». Damián asintió. «¿Y qué esperaba? ¿Una fiesta?», preguntó, y en su voz no había burla, solo una pregunta. «No». Santiago meneó la cabeza, pero tenía la esperanza. No sé de qué, de que algo cambiara. Damián volvió a poner la cafetera en la estufa. «La confianza tarda años en reconstruirse», dijo lentamente. «Si es que se reconstruye». Miró a Santiago. «Llevo 5 años intentando llamar a mis hijos», añadió. «Cuelgan cada vez». Santiago tragó saliva, imaginándose dentro de 5 años. Mateo ya crecido. Se ha ido. No contesta el teléfono. Algo se le encogió por dentro. Por la tarde, ya en casa, Diego entró al garaje. Santiago estaba debajo de la camioneta, cambiando el aceite. Tenía las manos negras, la cara manchada. «Papá», lo llamó Diego, sentándose en un taburete. «Sí», respondió Santiago, sin salir. «Entiendo por qué lo hiciste», dijo Diego, mirando los pies de su padre que sobresalían de debajo del vehículo. Santiago salió de debajo. Se sentó y se limpió las manos con un trapo. «Gracias, hijo», exhaló. «Pero eso no hace que esté bien», añadió Diego con firmeza. Y meneó la cabeza. Entender y aprobar son cosas diferentes. Miró a su padre a los ojos. «Mati todavía es pequeño», explicó Diego. «Para él, Lobo es todo. Su amigo, su protector. El recuerdo de aquel día en el hielo». Santiago asintió, arrugando el trapo en sus manos. «Lo sé», dijo con voz ronca. «Destruí su mundo». Diego se quedó un minuto más y luego se fue. Santiago se quedó sentado en el frío cemento del garaje, sosteniendo un trapo sucio. El 8º sábado. Habían pasado 2 meses desde que Damián se llevó a Lobo. Ya era una rutina. El viaje en silencio. El encuentro alegre en el rancho. 3 horas de juego con el perro. El regreso a casa en silencio. Damián los recibió en el porche y miró a Mateo atentamente. Así miran los médicos. Notando los síntomas. «El niño ha adelgazado», le dijo a Santiago cuando Mateo corrió hacia Lobo. «¿Ha adelgazado?», confirmó Santiago, asintiendo. «No come bien. Valentina dice que solo juega con la comida en el plato». Damián frunció el ceño. «Extraña al perro», continuó Santiago en voz baja. «Una vez a la semana es poco. Vive de sábado a sábado. El resto del tiempo, simplemente existe». Damián observaba cómo Mateo lanzaba una pelota, cómo Lobo la atrapaba, cómo el niño reía. Luego volvía a ponerse serio y abrazaba al perro. «Tengo una idea», dijo Damián, sin apartar la vista del niño. Santiago se volvió hacia él. «¿Cuál?», preguntó. Damián meneó la cabeza. «Se lo diré más tarde. Cuando lo decida con seguridad», respondió. «Necesito pensar en algo». Se dio la vuelta y entró en la casa. Santiago lo siguió con la mirada, preguntándose qué tramaba el hombre salvado por un perro que había perdido a sus propios hijos. Afuera, en la camioneta, Mateo jugaba con Lobo, y en su rostro se dibujaba la única sonrisa genuina de la semana. La radio de la camioneta tocaba algo alegre.
Una canción sobre el verano y el mar, completamente fuera de lugar en el silencio que flotaba entre padre e hijo. Santiago giró la perilla del volumen y lo bajó hasta un susurro. 3 meses. 12 sábados. Cada viaje era igual. Silencio de ida, alegría en el rancho, silencio de vuelta. Mateo iba sentado atrás, mirando por la ventana. Afuera, las heladas de febrero habían dado paso al lodo de marzo, luego al calor de abril, y ahora era mayo, tiempo de los primeros brotes verdes y el canto de los pájaros. Pero el frío entre ellos persistía. La camioneta tomó el camino conocido hacia el rancho. Damián los esperaba en el porche. A su lado, Lobo se movía impacientemente de una pata a otra. Mateo, tengo una propuesta, dijo Damián cuando el niño corrió hacia él. Mateo se detuvo y acarició la cabeza de Lobo. En verano me voy a un congreso de médicos, continuó Damián, apoyándose en el marco de la puerta, por 2 semanas. Lobo necesita que lo cuiden. Hizo una pausa y miró al niño a los ojos. ¿Te gustaría quedarte con él?, preguntó. Todo el verano. Mateo se quedó paralizado. Se le entreabrió la boca. Los ojos se le agrandaron. ¿En serio?, exhaló, sin poder creerlo. ¿Todo el verano? Damián asintió y sonrió con la comisura de los labios. Damián le hizo una seña a Santiago para que entrara en la casa. Mateo se quedó afuera con Lobo, lanzándole un palo. El perro corría, levantando polvo. En la cocina, Damián puso agua en la cafetera y la colocó en la estufa. Hablo en serio, dijo, sin darse la vuelta. Quiero que el niño se quede aquí en verano. Santiago se sentó a la mesa y se frotó el puente de la nariz. Es muy generoso de su parte, dijo, buscando las palabras. Damián se dio la vuelta y se apoyó en la barra. Veo que se está consumiendo sin el perro, explicó, cruzando los brazos. Un día a la semana no es suficiente. Adelgaza, se aísla. La cafetera comenzó a hacer ruido, el agua hervía. Tengo una casa grande, añadió Damián. Hay espacio de sobra, le hará bien. Aire libre, naturaleza, el perro a su lado. Santiago miraba la mesa, trazando líneas invisibles en la madera con el dedo. ¿Y para usted?, preguntó en voz baja. ¿Por qué hace esto? Damián apagó la cafetera. Sirvió agua en las tazas y se sentó en la silla de enfrente. No tengo a mis hijos cerca, dijo, mirando el café. Quizás así pueda redimirme, no terminó la frase. No era necesario. Santiago lo entendió. Salieron al porche. Mateo estaba sentado en la hierba. Lobo yacía a su lado, con la cabeza sobre sus rodillas. Mateo, lo llamó Damián. El niño se levantó de un salto y corrió hacia ellos. ¿Le preguntaste a mamá?, soltó, sin esperar la pregunta. ¿Me dejará? Santiago se aclaró la garganta. Le preguntaremos, respondió, mirando a su hijo. En casa. Valentina escuchaba en silencio, secándose las manos con un trapo de cocina aunque ya estaban secas. Mateo estaba de pie frente a ella, apretando los puños de la emoción. Todo el verano, dijo ella, meneando la cabeza. Es mucho tiempo. Mamá, déjalo, intervino Diego, dejando su libro. Es la primera vez que está feliz en medio año. Míralo. Valentina lo miró. Mateo la miraba desde abajo, con ojos suplicantes. Está bien, aceptó, suspirando. Pero me llamas todas las noches. Todas. ¿Oíste? Mateo se abalanzó sobre ella y la abrazó. Gracias, gritó, hundiendo la cara en su hombro. Gracias. Mamá. Valentina le acariciaba la cabeza, mirando a su esposo por encima del hombro de su hijo. Santiago estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos. El 1 de junio. La camioneta llegó al rancho al mediodía. El sol pegaba fuerte. El aire vibraba de calor. Mateo sacó 2 mochilas del maletero, una con ropa, la otra con libros y juegos. Lobo saltaba a su alrededor, ladrando de felicidad. Su cola funcionaba como una hélice. Damián los recibió en el porche y señaló la puerta. Ven, te mostraré tu cuarto, dijo, tomando una de las mochilas. Vivirás aquí. La habitación era espaciosa, con una ventana que daba al campo, una cama junto a la pared, un armario, un escritorio. Olía a madera y a frescura. Santiago ayudó a desempacar, colgó camisas en el armario, ordenó los calcetines en los cajones. Mateo estaba de pie junto a la ventana, observando al lobo correr por el patio. Gracias, doctor Soto, dijo el niño, volviéndose hacia el dueño de la casa. De verdad. Muchas gracias. Damián asintió y le dio una palmada en el hombro. Mateo no miró a su padre.
Santiago terminó de ordenar las cosas y se limpió las manos en los vaqueros. Bueno, yo ya me voy, dijo al aire. Mateo no dijo nada. Damián acompañó a Santiago hasta la camioneta. Santiago se sentó al volante y miró por el espejo retrovisor. Mateo estaba en el porche, saludando con la mano. ¿A Damián? No a su padre. La camioneta se puso en marcha. Santiago siguió mirando por el espejo hasta que la casa desapareció en una curva. Santiago llamaba todas las tardes a las 7 en punto. Valentina contestaba y le pasaba el teléfono a Mateo. Hola, hijo, decía Santiago. ¿Cómo te fue hoy? Bien, respondía Mateo. Y su voz era viva. Alegre. Lobo y yo fuimos a caminar al río. Él se metió a nadar. Yo también. Le contaba sobre sus juegos. Sobre cómo Damián le enseñaba a cuidar del perro, a cepillarle el pelo, a revisarle las patas, a darle pastillas contra las garrapatas. El doctor Damián dice que Lobo es muy listo, compartía Mateo. Obedece muy bien. Santiago escuchaba, con el teléfono pegado a la oreja. Valentina estaba sentada a su lado, oyendo cada palabra. Se está recuperando poco a poco, dijo ella cuando Mateo se despidió y colgó. Santiago asintió, mirando a la pared. Se está recuperando de mí, susurró. Valentina le tocó la mano, pero no respondió nada. ¿Qué se podía decir? Finales de julio. Santiago fue de visita. Damián se lo permitió, avisándole con antelación. Mateo lo recibió en el porche, bronceado, fuerte, con el pelo aclarado por el sol. Sonreía ampliamente. Hola, papá, dijo. Y fue el primer saludo normal en medio año. Hola, Mati, respondió Santiago. Y se le quebró la voz. Mateo le mostró cómo le había enseñado a Lobo nuevos comandos. El perro se sentaba, se echaba, daba la pata a la primera orden. Mira, ahora sabe esperar, decía el niño, alejándose 10 pasos. Lobo, quieto. El perro se quedó inmóvil hasta que Mateo aplaudió. Santiago miraba, y algo cálido crecía en su interior. Su hijo, por primera vez en meses, lo miraba a los ojos. No por mucho tiempo, pero lo miraba. Antes de irse, Santiago se sentó en el porche junto a Mateo. Mati, comenzó, buscando las palabras. ¿Algún día me perdonarás? Mateo guardó silencio un largo rato, mirando a Lobo, que yacía a sus pies. No lo sé, papá, dijo finalmente en voz baja. Todavía duele. Santiago asintió y tragó saliva. Lo entiendo, exhaló. No dijeron nada más. Simplemente se quedaron sentados uno al lado del otro. Y eso fue más de lo que habían compartido en los últimos meses. Finales de agosto. Santiago fue a recoger a Mateo. El niño guardaba sus cosas en la mochila lentamente, como si quisiera alargar el momento. Los sábados no se cancelan, dijo Damián, de pie en la puerta. Vendrás como antes. Mateo asintió y cerró la mochila. Se acercó a Damián y lo abrazó. Gracias por todo, susurró. Fue el mejor verano de mi vida. Luego se arrodilló frente a Lobo. Lo abrazó por el cuello, hundió la cara en su pelaje y le susurró algo que nadie más oyó. Lobo gimió y le lamió las orejas. En la camioneta viajaron en silencio. Pero era un silencio diferente. No era hostil ni frío. Simplemente silencio. Después de 10 minutos, Mateo habló. Papá, ¿el próximo año puedo volver en verano? Preguntó, mirando por la ventana. Santiago casi se sale de la carretera por la sorpresa. Claro, respondió, enderezando el volante, si el doctor Damián está de acuerdo. Mateo asintió y volvió a guardar silencio. Pero algo había cambiado. Sutil, apenas perceptible, pero había cambiado. Septiembre, sábado, otro viaje al rancho. En la camioneta, Mateo hablaba de la escuela. Tenemos una nueva maestra de matemáticas, decía, mirando por la ventana. Es estricta, pero justa. Santiago escuchaba. Asentía, agradecido por cada palabra. En el rancho, Damián los recibió con té y pan dulce. Lobo se alegró de ver a Mateo como siempre, como si no se hubieran visto en un año. Santiago y Damián se sentaron en la cocina, mirando por la ventana donde el niño jugaba con el perro. Lo perdonará, dijo Damián, bebiendo su té. Algún día. Simplemente no será pronto. Santiago asintió. Sabía que era verdad. Tarde. Hora de volver a casa. Lobo los acompañó hasta la camioneta, gimiendo en voz baja. Mateo se agachó y besó al perro en el hocico. Hasta el próximo sábado, susurró. En la camioneta, el niño sacó su teléfono.
Buscó una foto y se la mostró a su padre. Mira qué listo es Lobo, dijo. El doctor Damián le enseñó a hacer el slalom. En la foto, el perro corría entre unos conos. Santiago miró la foto y luego a su hijo. ¿Sabes, Mati? Comenzó lentamente. Lobo es un verdadero héroe. Y tú eres muy valiente por no rendirte. Mateo guardó silencio, mirando por la ventana. Luego, en voz baja, aún así lo extraño todos los días. Santiago asintió. Conocía ese dolor. El de un hijo que había perdido a su amigo de todos los días. El de un padre que había perdido la confianza. El de un perro que había salvado a un extraño cuando su propio dueño lo había traicionado. Pero la vida continuaba. Los sábados seguirían. El verano volvería. Y quizás, algún día, en la camioneta ya no habría silencio, sino una conversación de verdad. Santiago encendió la radio. Sonaba la misma canción sobre el verano. Esta vez, no bajó el volumen. Mateo miró a su padre y sonrió ligeramente. El camino a casa era largo, pero ya no era tan pesado.